De vuelta con Cerrando la Noche y vamos a darle las buenas noches, la bienvenida al profesor Rafael Félix, secretario general de la ADP, quien ya ha estado con nosotros en otra ocasión dentro de esta pandemia, hablando de los desafíos que tiene el sistema educativo dominicano. Y en esta ocasión vamos a tratar de que nos arroje luz sobre el futuro del año escolar 2020-2021, ante tantas voces, unas por un lado que están decididamente presionando a las autoridades actuales y a las electas para que se inicie el año escolar, una ADP que se muestra con una posición interesante de no iniciar en la forma tradicional el año escolar, y tiene un conjunto de propuestas para ser sugerida al nuevo ministro y al actual para ver cómo enfrentamos la situación de la pandemia y armonizamos la no pérdida total del año escolar. Buenas noches, Rafael. Muy buenas Buenas noches, noches. Junior, y agradecerle que nos permitan compartir con usted y con el gran público que acompaña este programa Cerrando la Noche. Para nosotros un placer, profesor. Es un placer, de verdad. Así es. Rafael, ¿qué vamos a hacer con el año escolar 2020-2021 en República Dominicana? La ADP ha propuesto el establecimiento de un modelo híbrido y flexible. Un modelo híbrido y flexible no es semipresencial, ni es presencial, porque a nuestro entender, en este contexto de pandemia, no es posible abrir el año escolar ni presencial ni semipresencial. Implica trabajar a través de distintos medios a distancias que nos permitan mantener el proceso educativo en camino, vamos a decirlo así, en medio de las circunstancias. Hay que entender que estamos, digamos, en un momento difícil que actualmente vive la sociedad dominicana y el mundo. Yo diría que en estas últimas semanas se ha incrementado por mucho la cantidad de contagios. Yo diría que en este momento estamos viviendo un momento crítico del sistema de salud en la República Dominicana, y todo esto hace que lo que está planteando la ADP es la vía posible. ¿Qué es lo que para nosotros es un sistema híbrido y flexible? Que yo creo que es bueno explicarlo, aunque sea breve. Antes de que tú pases a explicar Sí. eso, me gustaría saber, tú sabes que hay temas que no dependen de la emoción, sino de la orientación científica. Yo siempre digo, cuando aquí estamos discutiendo el tema de las tres causales, un conjunto de personas opinando no a partir de una visión científica del problema, sino a partir de su interés particular. Y en este caso, en el caso del año escolar, creo que es importante partir de la premisa científica, de qué dicen los científicos que manejan el tema internacionalmente y a nivel local. ¿Han consultado ustedes antes de fijar esa posición que está planteando de iniciar el año escolar a través de una metodología híbrida que no implica en esta etapa asistencia ni parcial ni permanente a las aulas? Eso lo han definido a partir de esas consultas. Bueno, de hecho, digamos, los autorizados de abordar los temas de salud han dicho la dificultad evidente en la que nos encontramos. El Colegio Médico ha planteado con muchísima claridad desde el comienzo. Incluso el Colegio Médico planteó estrategias que el gobierno nunca quiso asumir para el abordaje de la pandemia. Pero nosotros tenemos expertos, digamos, del prestigio de José Joaquín Puello, que ha planteado también con mucha concreción. Tenemos epidemiólogos, tenemos organismos internacionales expertos en el tema que también lo han planteado, y nosotros hemos tenido comunicación permanente con la Internacional de la Educación, que aglutina a 23 de los sindicatos de América Latina, que a su vez le han estado dando seguimiento al tema de la pandemia, en algunos casos con resultados, yo diría, mucho más difíciles que el nuestro, y en otros casos yo diría que lo han manejado mejor. Entonces, habiendo dado seguimiento a eso, y sobre todo a la realidad específica del país, que nosotros hemos entendido que no es posible en esta circunstancia, por lo menos en lo que queda de año, habilitar un año escolar de manera presencial ni semipresencial.
que no es posible habilitar un año escolar con la presencia de estudiantes, maestros y personal de apoyo dentro de las aulas. Por tanto, la única ruta, a nuestro entender, es un modelo híbrido. ¿Qué implica un modelo híbrido para nosotros? Implica el uso de una multiplicidad de recursos, de medios, de estrategias, a partir de los cuales nosotros podemos llegar a la población estudiantil en este contexto de pandemia. Hemos dicho, pueden habilitarse o una plataforma o varias plataformas de comunicación vía virtual. De hecho, hace apenas 3 meses, ¿verdad? Cuando inició la pandemia, los maestros utilizaron varias plataformas, propias algunas, eficientes o no en materia educativa, pero creo que hay experiencia y hay países Improvisaron que para están hacer un utilizando. esfuerzo. Sí, para hacer un esfuerzo. Yo diría que para las circunstancias en donde estamos y dado el hecho de que no se preparó para eso, yo diría que hasta bien nosotros salimos. Por lo menos logramos tener una comunicación permanente con la familia y con los estudiantes y mantener un ritmo de comunicación en materia de los estudios en el país, que este es un elemento clave para que los muchachos no pierdan el hábito en materia educativa. Un modelo híbrido también implica utilizar los medios de comunicación. Nosotros, el país tiene experiencias exitosas utilizando los medios de comunicación. Lo ha hecho varias de las emisoras, casi todas vinculadas a actores de la Iglesia Católica, pero que han hecho experiencias exitosísimas, que tenemos muchos incluso profesionales que son salidos de esa experiencia. Nosotros que somos del sur tenemos la experiencia de Radio Enriquillo, que ha hecho buena experiencia en ese campo, y aquí mismo en el país hay otras iniciativas. Nada más si utilizáramos, decimos nosotros, la 93 emisoras que tienen los centros tecnológicos comunitarios, que son emisoras locales, una vía de nosotros llegarle. El Estado Dominicano, de hecho, tiene varias emisoras, tiene Radio Educativa, tiene Radio Televisión Dominicana, que puede perfectamente habilitarla como instrumento para la educación. Después, muchos otros instrumentos pueden ser utilizados para este modelo híbrido. Decimos que debe ser flexible porque debe adaptarse a las circunstancias de cada una de las regionales del país, pero también de cómo va evolucionando la pandemia. Hay zonas con más impacto que otros en cada una de ellas, pues entonces usted implementa estrategias e utiliza instrumentos que puedan adecuarse a la realidad de los contextos en donde se está desenvolviendo. Esta propuesta nosotros se la hicimos saber al ministro que está actualmente y al nuevo ministro en la reunión que tuvimos el lunes pasado. Con él dialogamos y se le entregó un documento formal, la propuesta de que se instale un modelo híbrido. Decimos nosotros que la instalación de ese modelo, aunque debe ser procesual, puede perfectamente arrancar en un tiempo más o menos corto, porque nosotros tenemos la posibilidad, decimos, de instruir a los maestros más o menos en un tiempo breve para el uso de plataformas, algunas de las cuales son sencillas de utilizar y que permiten establecer aulas virtuales, y los estudiantes fácil también a aprender estas cosas, porque además son nativos digitales y yo sé que les llegan fácil a este tipo de cosas, muchas veces más fácil que muchos maestros que ya algunos tenemos algo de edad. Esto tiene varias implicaciones, lógicamente, porque implica plataforma, implica una revisión del currículum y identificar cuáles son las prioridades, implica crear una cultura de autoaprendizaje en los estudiantes. Todo eso yo creo que el ejercicio anterior que hicimos desde marzo hasta acá, yo creo que ha ayudado en ese campo. Implica crear todo un sistema de gestión de un modelo híbrido de esta característica que le estamos planteando, pero todo eso puede hacerse de manera organizada, de manera tal que tú puedes ir estableciendo la infraestructura, puedes ir capacitando simultáneamente, puede ir creando todos los instrumentos de seguimiento, puede arrancar el año escolar ingresando paulatinamente según niveles y modalidades del sistema educativo nacional. Si me tocara decidir algo así, yo comenzara con los estudiantes del bachillerato, que es por su experiencia ya pueden perfectamente incorporarse en un tiempo corto. A mí me suena que en 2 meses pudiese estar preparado para que esa población estudiantil arranque su año escolar de manera no presencial. Eso mismo te iba a preguntar, Rafael. Tú estás hablando de preparar
habilitar una plataforma nueva o mejorar las existentes. Esto implicaría, pues, adquirir conocimiento a los maestros, dependiendo de la región en que se encuentre, dependiendo de la provincia, y yo creo que lo prudente sería prepararlo, irlo instruyendo, y dentro de 2 meses, entiendo yo, 3 meses, después que tengamos la plataforma, después que se pruebe todo, podemos iniciar el año escolar. Creo que eso es lo que está proponiendo ahora. Sí, la Por ahí ADP está anda. proponiendo una de dos opciones, ¿verdad? Porque ahí tiene un aspecto técnico. Una opción es utilizar de las plataformas que existen. De hecho, por ejemplo, las computadoras que está entregando el Ministerio de Educación, que son de República Digital, tienen incorporada una plataforma. Pero hay en muchas zonas que los compañeros maestros han utilizado una plataforma de Google para hacer comunicación virtual y establecer una aula virtual que más o menos le ha dado un nivel de resultado, yo diría aceptable, según evalúan los propios compañeros. Puede ser más de una plataforma, ¿tú me entiendes? Atendiendo al nivel, porque quizás no es lo mismo trabajar con los muchachos de básica que con los muchachos de media. No es lo mismo trabajar con politécnicos que con media general, no es lo mismo con adultos. Y puede ser que necesiten acomodar las distintas plataformas que ya existen. Si a mí me dijeran, yo utilizara las plataformas que existen, que además resulta en términos de costo mucho más barato para el Estado dominicano, y ya la gente la ha utilizado. Hay muchos maestros que han venido utilizando de esta plataforma, y los estudiantes yo diría mucho más que los maestros. Así que yo diría que es fácil avanzar sobre esa base, y vuelvo y digo, nosotros tenemos la experiencia, por ejemplo, de los compañeros de Bonao, que han estado instruyendo a más de 200 maestros ya sobre el uso de una de las plataformas de Google, y los maestros están utilizándola. De hecho, el mismo Ministerio de Educación ha estado entrenando en el uso de la plataforma misma, que está como parte de República Digital. Yo diría que no estamos en cero, que hemos ido avanzando y que eso nos permitiría en un tiempo más o menos corto poder iniciar un año escolar, pero de manera no presencial, que yo creo que ese es el elemento fundamental. ¿Cuándo puede entrar lo presencial? Cuando exista la garantía de que la población no se va a contagiar en la escuela, ni los estudiantes, ni los maestros, ni los padres de familia. Cuando sepamos que la escuela no va a ser un factor de contagio, entonces que puede ir entrando de manera procesual lo presencial, que a nuestro entender no va a ser este año. Yo creo que eso me suena a mí, estaría entrando el año que viene, pero uno no tiene que decirlo, simplemente ver cómo van marchando los acontecimientos, y que sean los actores del sector salud y los expertos quienes digan, ahora puede entrarse de manera presencial. Ellos son los que tienen que decir en este momento que están las condiciones, en estas circunstancias, en estas regiones o en estos municipios, atendiendo a cómo va marchando la pandemia en el país. Es evidente, Rafael, que no se trata de una improvisación lo que están planteando. Ya has dicho que hay experiencia acumulada en utilizar la radio y la televisión como instrumento para la educación, pero aquí y fuera del país. Y ya es evidente que las plataformas digitales están ahí y las hemos estado utilizando. Y has mencionado algo muy importante, que son los centros tecnológicos comunitarios, que además de ser centros tecnológicos, tienen cada uno, no sé qué están haciendo con ella. Hablaste de 96 emisoras. Es decir, que hay 96 instrumentos locales para ser puestos al servicio de este proceso de iniciación del año escolar. ¿Quién está manejando actualmente esos centros, Rafael, si tienes idea? ¿Y en qué están utilizando estas emisoras? Porque sabemos toda la prostitución que se da en República Dominicana con el espectro radiofónico. Eso tú sabes que lo tiene una unidad que se llama Centro Tecnológico Comunitario, que tiene las emisoras, y depende de, hasta ahora, el despacho de la primera dama que ha estado manejando. ¿Primera dama o la vicepresidenta? La vicepresidenta. La vicepresidenta, sí, la vicepresidenta, sí. Efectivamente, sí, la vicepresidenta. Es que uno a veces se confunde por los roles que ha jugado la persona. Con eso debo decirte que hay emisoras de esas que funcionan bien, que tienen audiencia, que tienen programas culturales, que están los jóvenes haciendo trabajo
interesante, lo hay en Villamella, lo hay en Boca Chica, lo hay en muchas zonas. Yo tengo la relación completa de ella y dónde están ubicadas en todo el país, que son en general zonas marginadas o urbanos marginales, que constituyen, a nuestro entender, un instrumento eficiente para poderle llegar a una población que quizás no se le llegue por otra vía. Hay, digamos, el grueso de la población estudiantil está actualmente situado en 5 o 6 regionales del país: el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, San Francisco, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. A eso representa cerca del 60% de la población estudiantil. Si ustedes chequean, parte de esas provincias son provincias fundamentalmente urbanas. Es decir, que no es difícil que ahí pueda haber conexión, y en aquellos sitios donde no hay conexión, no es difícil un acuerdo con las telefónicas para que coloque, decimos nosotros, punto Wi-Fi gratuito para que los estudiantes puedan accesar con una clave a las plataformas que se habiliten o las que estén disponibles en cada una de las zonas. Indicarle, compañeros, también un elemento importante. Hay que procurar que esta coyuntura no profundice la marginalidad y la exclusión, porque este es un elemento clave. Por eso hay que prestarle mucha atención a aquellos lugares en donde los estudiantes en este periodo pasado no pudieron tener conexión, o los maestros no pudieron tener comunicación con los estudiantes, que según el mismo ministerio, más o menos el 30% no pudo tener comunicación en este periodo. Entonces, el ministerio hizo un levantamiento, tiene identificado dónde están, y hay que hacer estrategias concretas para lograr que esa población no se quede fuera, porque en general es de las poblaciones más marginadas que existe en la sociedad dominicana, y hacia ello hay que garantizar su incorporación al derecho a la educación, que es un elemento clave a nuestro entender en este periodo. Y lo otro importante a nuestro entender tiene que ver con la necesidad de que se procure que esta intervención se garantice sobre la base de un sistema de gestión adecuado para impactar en términos de los niveles de aprendizaje. Para mí, el aprendizaje fundamental en este periodo debe estar conectado al contexto y a la pandemia. Hay que lograr impactar la sociedad dominicana para un cambio de comportamiento que permita superar, bueno, todo lo que ha pasado, que pone en riesgo al país en materia de la pandemia, los propios comportamientos. Lógico que hay comportamientos que también han sido inducidos y han sido estimulados por las mismas autoridades, pero también evidentemente hay una parte de la población que no ha tomado esto con los niveles de, digamos, de compromiso que lleva, y eso la educación puede perfectamente ser un instrumento adecuado para impactar en materia de cambio de comportamiento a esta población necesaria en el campo de la preservación de la salud, que es un elemento fundamental en este contexto. Yo creo que has abordado una parte importante del proceso educativo, porque lamentablemente parece que en la cabeza de muchos educación es solo aprender a leer y escribir, sumar y restar. Sin embargo, se olvidan de esa educación ciudadana que tiene que ver con tu entorno, y que se ha puesto de manifiesta la carencia de que adolecemos los dominicanos y las dominicanas justamente en la pandemia, Rafael. Creo que ahí habrá que hacer un esfuerzo muy particular para que podamos seguir construyendo ciudadanía, porque eso es falta de construcción de ciudadanía, de gente comprometida con su entorno, con su realidad, y que entienda que no está solo en la escuela, que entienda que en la escuela hay unos compañeros de jornada, pero que fuera de la escuela son también sus propios compañeros de la vecindad. Por lo tanto, la autoprotección y el entendimiento de eso tiene que jugar un papel fundamental en los procesos educativos. No importa la metodología. Hoy sale a reducir porque estamos en la pandemia, pero debe ser parte de la cotidianidad del proceso educativo, Rafael. Yo creo que esto para mí es fundamental. Para mí es una de las razones de ser de la educación, está directamente vinculada a cómo tú formar seres humanos con capacidad de asumir con responsabilidad valores que son los que permiten cambiar la sociedad dominicana.
Y en ese sentido, lo que está viviendo el país y el mundo, yo creo que lleva a la construcción de un nivel de conciencia social muy elevada, si es que el mundo quiere salir bien parado del contexto en que nos encontramos, que ahora es el coronavirus, pero que pueden venir muchos otros virus. Estamos en un periodo complejo, yo diría, de guerra bacteriológica, que también impacta sobre eso, pero también de temas medioambientales que también impacta sobre la salud y la vida de las personas. Creo que en ese campo incluso nosotros tenemos desafíos que asumir. Yo creo que el país también en este componente, hay que decirlo, yo creo que debate ese elemento del para qué de la educación. El para qué de la educación es un elemento clave. Hay actores incluso que están interviniendo e insistiendo en esta coyuntura de que la clase debe abrir ya y que debe abrir presencial, sobre todo algunos actores empresariales que a nuestro entender están más motivados por el interés del negocio en donde ellos participan, ¿verdad?, que por el interés de la educación. Le hemos dicho, y yo creo que poco a poco se ha tenido impacto, mire, eso no es posible en esta circunstancia, y se lo hemos dicho al nuevo ministro. Le hemos dicho al nuevo ministro, es necesario que la escuela intervenga, pero tiene que intervenir sin que produzca daño a la población, incluyendo a la población escolar, en medio de las amenazas de la pandemia. Muy bien, vamos a ir a una pausa con la venia del profesor Rafael Félix, secretario general del ADP. En breve continuamos con Cerrando la Noche. Señores, continuamos con este su espacio Cerrando la Noche y conversando con el maestro Rafael Félix, quien es el secretario general de la Asociación Dominicana de Profesores de la República Dominicana. En esta parte nos interesa conversar con él. Es un tema, Rafael, que lo han hablado ministros, lo han hablado incluso hasta presidente, jefe de Estado, de la necesidad de que nuestros estudiantes salgan preparados de las escuelas, específicamente el bachillerato, que tengan herramientas para salir a las calles y ser competitivos e ir al mercado laboral. Hemos visto que los centros tecnológicos comunitarios han ayudado muchísimo. Infotec, como un organismo independiente de educación técnica profesional, también ha ayudado mucho. Y no sé cuál es la idea o cuál es el pensar de la ADP de que se formalicen o algunos centros pasen a ser centros técnicos o liceos técnicos para que nuestros muchachos pues salgan a la calle con una preparación y ayuden al sustento del hogar, y aquellos que les interese pues ya cursar una carrera universitaria o continuar con algún estudio técnico. ¿Han hecho ustedes algún estudio o sienten ustedes que pudiera haber algún tipo de rechazo ante el sector profesional, el organismo profesional? No, yo creo que hay cosas que son, digamos, necesarias. Ahora, el tema de la formación técnica, y bueno, yo soy maestro de un politécnico y soy graduado de un politécnico también. Yo creo que yo puedo, por mi propia vivencia, abordarte el tema. En el politécnico donde yo trabajo se llama Fabio Amable Mota, y tenemos simultáneamente con el proceso de formación técnica, tenemos toda una estrategia de inserción laboral de los muchachos, con pasantía, que logramos que todos los muchachos asistan a una pasantía, y eso de verdad tiene unos impactos en la vida de los jóvenes que egresan del centro y en la familia bastante altos. Ahora, la formación técnica tiene que estar vinculada al modelo de desarrollo, para que nosotros no hagamos lo que ocurre, que hay, por ejemplo, politécnico vinculado al turismo en zona que no es turística, ¿verdad? O politécnicos vinculados a áreas de producción, de producción agrícola en áreas en donde no se está produciendo ese tipo de cosas. Entonces, la formación técnica tiene que estar vinculada al modelo de desarrollo y a la demanda de mano de obra, porque si no, también tú puedes generar frustraciones. Sí. Tiene que saber, el país tiene que saber cuánto técnico es que necesita exactamente en el marco del modelo que se va a desarrollar en los próximos años, 15, 20 años, 30 años, así que tiene un país que programarse, ¿verdad? En función de eso decía, ok, ¿cuántos politécnicos yo necesito y cuáles carreras vamos a impartir ahí? ¿Cuál es el nivel de formación que deben salir los egresados de esos politécnicos?
Y en función de eso es como se debe planear el proceso de formación técnica. No puede ser simplemente decir, voy a convertir los liceos de educación media en politécnico. Eso no es una respuesta adecuada, ¿no? Porque entonces eso no empata absolutamente con nada. Yo creo que deben, de verdad, utilizarse los estudios, que hay varios, algunos pueden actualizarse, de demanda de mano de obra. Debe ver cuál es el modelo que quiere implementar el próximo gobierno, que es quien más ha estado hablando de ese tema en los últimos tiempos, y en función de ese modelo, en función de la necesidad de mano de obra en la República Dominicana, así mismo tiene que decir cuántos centros de formación técnica yo necesito y cuáles carreras son las que voy a implementar ahí y qué nivel también son, porque la formación técnica tiene distintos niveles. Atendiendo a esa demanda es como debe plantearse el tema de la formación técnica. Pero en general, yo estoy de acuerdo que los muchachos deben salir, como dicen ahora, con las competencias que le permitan la formación integral y dentro de la formación integral capacidad para poder insertarse en materia productiva y positiva a la sociedad dominicana. Yo creo que este concepto general es correcto. Cómo se implementa en esta política es lo que tiene que definir. Algo con lo que nosotros no, digamos, diríamos, tendríamos nuestro cuidado. El país tiene actualmente 148 politécnicos, ¿verdad? Debo decir que los politécnicos del sector público son de los centros educativos de educación media en general mejor dotados, porque tienen equipos, sus infraestructuras mucho están bien, tienen un equipo humano de formación más o menos interesante, y siempre ha habido un sector empresarial interesado en que le transfieran ese bien del Estado a ellos, ¿te entiendes? Y tampoco puede ser así, porque en la República Dominicana, lamentablemente diría yo, tiene una alta franja de la producción que es informal, ¿verdad? Que eso es un detalle que también debe tomarse en cuenta a la hora de tú planear la formación. Es decir, ¿dónde que están las intervenciones en materia de informalidad que nos permita cualificar esa intervención también? Porque sabemos que quizá el país no tenga cómo asimilar, ¿verdad?, la mano de obra, porque es un país con niveles de desarrollo más o menos bajitos en términos productivos, entonces toda esta mano de obra quizás no la pueda asimilar, pero aún la informalidad tú puedes cualificarla para que esa informalidad tenga posibilidad de ser mejor remunerada ella misma, producir mejores resultados. Lo otro tiene que ver con lo siguiente. Una nación como la nuestra tiene no solamente que consumir tecnología, debe también tener capacidad de producir tecnología, de desarrollar procesos de investigación que permita adaptar tecnología a la necesidad del desarrollo nacional. No todo lo que se está produciendo en China, en Estados Unidos, en Alemania, en otros países, se adapta exactamente a las necesidades de producción del país. Y por tanto, esos países cuando se desarrollaron, le dedicaron tiempo a formar de manera tal que este recurso humano pueda tener la capacidad de producir tecnología y de adaptar tecnología a la nueva realidad. Los chinos yo creo que son los que más cátedra han dado de adaptación de tecnología, ¿verdad? Han copiado de todo el mundo, ¿verdad? Pero eso ellos lo han hecho sobre la base de que han preparado un recurso humano para eso. Yo creo que el país, si quiere proyectarse en el tiempo como un país con posibilidades de desarrollo, tiene también que ver cómo produce tecnología, cómo adecua tecnología, cómo adapta tecnología que existen para mejorar los procesos productivos de la República Dominicana. Rafael, hay tres aspectos que te voy a plantear para que podamos desarrollarlo en el transcurso del programa. Son breves. Uno tiene que ver, hemos hablado mucho de la pandemia, de los estudiantes, de los profesores, de la familia. Pero yo no sé qué tanto esfuerzo ha hecho la asociación y el ministerio para tratar de ver cómo ha impactado el COVID en el aspecto emocional de los estudiantes, de los profesores, inclusive de la familia. ¿Qué tanto se ha utilizado la tecnología para poner en contacto los orientadores sociales, los psicólogos, con la familia, con los profesores, con los estudiantes? Por un lado, ese aspecto. El otro lado que quiero que veamos tiene que ver finalmente qué va a ocurrir con las pruebas nacionales. Hay estudiantes que culminaron ya,
tienen graduación virtual el próximo mes, quisieran ingresar a la universidad, porque mientras todo esto ocurre, las universidades van viento en popa, aprovechando las plataformas que tienen, buenas o malas, pero las están aprovechando. Y el otro aspecto tiene que ver con las estadísticas que manejan la Asociación de Profesores de la República Dominicana, la ADP, vinculada a qué tanto ha sido impactado los profesores con la pandemia directamente. Que tomemos este tiempo para hablar de esas tres cosas. Correcto. Mira, Junior, voy a comenzar por lo último, ¿verdad? Muy bien. Voy a comenzar por lo último. Hoy el ministro de Salud, por ejemplo, dijo que en el país han sido afectados 259 entre médicos, enfermeras, personal de salud. En el caso de los maestros, en la base de datos del ADP, lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos, que no lo recoge todo, lógicamente, porque no todo el mundo, digamos, reporta a nuestra base de datos. Nosotros tenemos actualmente 381 maestros con COVID. ¿Cómo? 381 maestros con COVID. Y familiares de maestros, 198. Eso está recogido por todo, entonces eso da 579 personas vinculadas al sistema educativo, maestros o familiares cercanos que han sido afectados por el COVID. Ya han muerto, que han fallecido maestros por COVID, sobrepasan los 36. Wow. Ese dato, lógico, se va actualizando permanentemente, porque todos los días yo hoy he recibido aquí no menos de 8 o 10 expedientes de maestros con COVID o maestros que están en situaciones más o menos delicadas, críticas, así mismo es. ADP yo creo que lleva un seguimiento porque lo hemos estado haciendo en el marco de los programas de asistencia y apoyo directo a los maestros. Hemos tenido que apoyar a nuestros maestros necesariamente, incluyendo maestros que tienen ingresos bajos, que aquellos, sobre todo aquellos maestros que son pensionados y jubilados de antes de la ley 451, que estaban en Hacienda. Sí. Esos compañeros que son además de los de más edad, que tienen situaciones de salud delicadas, la ADP ha tenido que apoyarlos de manera directa. Y a los que están saliendo positivos de COVID, verificados mediante análisis, mediante pruebas PCR, igual también lo hemos estado apoyando, porque eso tiene un costo que no es bajito, ¿eh? Entre medicamentos, entre todo lo que eso lleva, las pruebas que hay que hacerse, el seguimiento, todo eso tiene un gasto y de verdad que antes hemos tenido desde el ADP que apoyar en términos material a nuestros maestros y yo creo que ha sido un paso correcto. Hemos también apoyado a nuestros maestros fortaleciendo los hospitales de SEGMA, tanto SEGMA Santo Domingo como SEGMA Santiago. Hemos ampliado, bueno, el SEGMA Santiago se ha dedicado nada más a COVID y está lleno. Tenemos, me dice el director del hospital, compañero en espera para internamiento, que se le está dando seguimiento desde la casa, compañeros que están incluso en la zona del área de emergencia esperando que se desocupe una cama para ser ingresado, y hemos decidido incluso este viernes ampliar el número de camas del Hospital SEGMA Santiago de manera que nos permita acoger a esos compañeros, pero sabemos que eso no va a ser suficiente por el ritmo de contagio que estamos viendo de maestros en la zona norte. En el SEGMA Santo Domingo, la cuarta planta está también dedicada a COVID y está lleno también actualmente. Hay varios programas caminando. Hay programa de SEGMA, que es el programa de asistencia vía telefónica, vía telemedicina, que se le da seguimiento a los compañeros que no hay que internarlos, que tienen síntomas, pero que se le ha detectado que tienen COVID. Desde la casa se le está dando ese seguimiento. La ADP además tiene más de 52 psicólogos y orientadores que se han articulado en una red de asistencia a la familia, a los maestros, al personal de apoyo y a los estudiantes que han necesitado apoyo, que de verdad lo han necesitado, ¿eh? La pandemia, yo creo que nos ha impactado a todos. Yo creo que ninguno estamos en este país como éramos. Y hemos tenido algún impacto de alguna manera por distintas circunstancias. Nosotros mismos, ustedes saben que hemos perdido hasta amigos cercanos, gente que le duelen a uno, y ese impacto, eso de verdad que afecta a uno, ese tipo de cosas. Yo creo que he perdido compañeros del ADP que son dirigentes de municipios, compañeros importantes, han fallecido en este periodo. Gente que son muy cercanas, que han sido muy cercanas a uno.
y todo eso tiene su impacto. Imagínense ustedes la familia directa de sus compañeros, cómo han estado sufriendo. Entonces ese equipo, esa red de orientadores y psicólogos que son del ADP, que son trabajadores de distintas escuelas, se han constituido en una red y están dando seguimiento y apoyo, digamos, psicológico, emocional, en este caso. El ministerio, yo creo que se ha quedado corto en su intervención. Los maestros yo creo que han podido contar con escaso apoyo de la actual gestión del Ministerio de Educación. Yo sinceramente esperaba más y debió ser más, porque además es su responsabilidad también, porque ese es el personal que depende directamente del Ministerio de Educación y porque además el ministerio cuenta y puede contar con recursos que no cuenta la ADP, lógicamente hablando. Entonces debieron haber hecho una intervención más sostenida en materia del apoyo directo a los maestros y las maestras que han estado trabajando, dicho sea de paso. Aún en este mes que de vacaciones, muchos maestros están en proceso de capacitación participando. Y hacía la pregunta precisamente porque es una preocupación, porque es que hemos asumido un patrón conductual desconocido. El confinamiento en sí, que ha vivido una parte importante de la población, ya ese solo detonante te provoca una situación emocional que tú no sabes las consecuencias que puede tener en el futuro. Y creo que correcto lo que ustedes han hecho en relación a los profesores, pero eso debió ser una decisión del ministerio de acompañar a las familias, porque ¿qué cuesta? Poner una psicóloga que llame, que entable una conversación con la familia. ¿Qué le cuesta? No le cuesta nada. Es disposición de hacer las cosas. Igual se me ocurre ese tipo de acompañamiento a las personas que han perdido sus familiares. El Ministerio de Salud Pública debiera estarlo también practicando para darle ese apoyo emocional, Rafael. Nos queda el último aspecto antes que se nos vaya el programa, que tiene que ver con el tema de las pruebas nacionales. ¿Qué va a pasar? Bueno, yo no creo que exista posibilidad de dar pruebas nacionales. De hecho, la ADP estaba opuesta a pruebas nacionales. No desde ahora, no de hace mucho. Entendíamos que ese instrumento ya no tenía impacto en materia de mejora de los procesos de aprendizaje. Pero además, en esta circunstancia, no es posible, así se lo dijimos al ministerio, someter a los estudiantes a un proceso de evaluación. A un proceso de evaluación en donde no están las condiciones emocionales, las condiciones que permitan que ese proceso de evaluación pueda de verdad reflejar los niveles de aprendizaje que hayan podido alcanzar. Y más aún, en las circunstancias actuales, pues no es posible. Para completar, ustedes saben que ya muchos de los estudiantes, las universidades lo inscribieron, ¿verdad? Supuestamente las pruebas nacionales serían después de inscribirse. Después que un estudiante esté en la universidad, no se va a devolver atrás a trabajar pruebas nacionales. Por todos los lados que ustedes lo vean, no es posible hacer pruebas nacionales. Las pruebas nacionales, lo que quiso hacerse, de verdad estaban más motivados por otros factores que no son los factores de orden pedagógico. Lo que estaban motivando la insistencia del ministerio y algunos sectores empresariales porque las pruebas nacionales se programen. Ciertamente el país, primero las pruebas nacionales han dado pocos resultados. El hecho de que haya unas pruebas nacionales no ha cambiado los resultados educativos de ninguna manera. Y cada año los resultados son los mismos de las pruebas nacionales. Y porque además las condiciones ciertamente no posibilitan procesos de esta característica ponerlo en marcha. Bueno, esa es una decisión que tendrá que comunicarse oficialmente, porque hay que recordar que un requisito previo para acceder a inscribirse es que haya completado esta parte. Y entonces, hasta que no haya decisión, pues ni va a haber certificado de bachillerato, ni certificación de prueba nacional que presentar. Eso es una situación que debiera ya... Junior, si tú sabes, Junior, que en este caso, el Ministerio de Educación Superior autorizó que los muchachos lo inscribieran aún sin la prueba nacional. Sí. Si muchos de los muchachos que egresaron de los distintos del bachillerato, ya muchos están inscritos con el compromiso de volverse a tomar pruebas nacionales, lo que tampoco tiene sentido hacer eso, dicho sea de paso. El nuevo ministro, incluso yo creo que en su intervención, pues yo diría como que dejó entrever
que cree más o menos en este planteo que ha hecho la Asociación Dominicana de Profesores. Supongo que en su momento, después que él tome posición, lógicamente, anunciará. Externará esa opinión suya. Claro, eso pienso yo, sí, que no hay de otra ahí. Bueno, Giovanni, yo sé que tú estás haciendo señas como los catchers, a los pitchers, Así es, indicando que el tiempo se agotó, Rafael. Lamentablemente. Como Sí. siempre, agradecido de tenerte participando, interactuando con nosotros en este programa y orientando a la población estudiantil y a los padres, es decir, a la comunidad educativa en sentido general. Bueno, ratificar mi agradecimiento por la oportunidad de poder comunicarme a través de ustedes, ratificarle a los maestros que la ADP no va a permitir que se ponga en riesgo la salud y la vida de los maestros, de los estudiantes y de la familia, y que la propuesta que estamos haciendo está sustentada en términos técnicos como una propuesta viable para que podamos abordar el sistema educativo en medio de la coyuntura que actualmente vivimos. Gracias a Rafael, gracias a Giovanni Almonte, gracias a la audiencia. Mañana nos reencontramos nuevamente en Cerrando la Noche.